Buenas noches, les damos la más cordial bienvenida al Hablemos de Libros, el Festival 2021. La noche de hoy cerramos el segundo día de festival con un libro, sobre lecturas. Su autor, Santiago Porras, escritor y agrónomo, radicado en Guanacaste, autor de libros como Cuentos Guanacasticos, El regreso es parte del viaje, Allá en el Zamorano, La sombra decapitada, novelas como Bancari o Abrazos de Matapalo, entre otros. En esta ocasión, Santiago nos sumergirá en las lecturas de escritores como Alberto Cañas, León Pacheco, Ninfa Santos, o se saldrá del país para comentarnos sobre Tito Monterroso o Kafka, entre otros que navegan por este maravilloso libro publicado por Uruk Editores de Libros y Autores, disponible en todas las librerías internacionales y por medio de su página web. Y bueno, para conversar de este libro nos acompaña el abogado, crítico literario y escritor Álvaro Rojas, autor de libros como Telire, Greytown, La Boca, El Monte y las novelas, una mirada literaria de la ciudad de San José, Mentir la palabra o su libro de cuentos Ambos mares. Santiago, Álvaro, bienvenidos al programa. Es un gustazo tenerlos por acá, tener además dos queridos y admirados amigos y que ambos han escrito libros sobre libros y lecturas. Entonces, me parece fantástico que hayan aceptado la invitación, que estén por acá. Ahora lo mencionábamos a Santiago, a quien le tengo mucho aprecio, que tengo tamaño rato de no verlo, ¿verdad? Conversábamos ahora que nos vimos en una feria del libro en 2019, pues ahora tenemos la oportunidad de estar en otro evento literario, en el Hablemos de Libros, el festival, esta vez virtualmente, pero bueno, esperemos que más adelante podamos vernos como lo hacíamos antes, al calor de un cafecito o una mesa de libros y saludarnos como se debe. Mientras el espacio es de ustedes, le reitero nuevamente el agradecimiento a ambos y los dejo. Muy bien, muchísimas gracias a vos, Juan, a la Librería Internacional, al Festival Hablemos de Libros por acogernos aquí. Bueno, felicitarlos y admiramos siempre y celebramos siempre este tipo de iniciativas. Muy buenas tardes a todas y a todos, ¿verdad? A todas las personas que nos escuchan, y para mí es un honor estar aquí con ustedes y bueno, conversar un poco con Santiago Porras sobre este libro, sobre libros, como bien dice Juan Hernández. Muy buenas tardes, Santiago, ¿qué tal? Buenas tardes. También reitero mi gratitud a Juan y a la Librería Internacional por darnos estas oportunidades para dialogar y por supuesto a vos, Álvaro, porque aceptaste venir a conversar de un libro que y precisamente introduciste. Así es, con un prólogo que bueno, yo cuando me enviaste el borrador de este libro, pues disfruté mucho la lectura. Y me pareció eso que le puse de título al prólogo, ¿verdad? Que eran las lecturas de un hombre sereno, seguramente porque también te conozco, ¿verdad? Y conozco un poco de esa personalidad tuya y esa manera tan agradable de ser, ¿verdad? Que de alguna manera se traslada a la escritura. Decía Borges que la lectura era una actividad mucho más civil, ¿verdad? Que la escritura, que la escritura es algo más convulso, más conflictivo, que cuesta más, ¿verdad? Y bueno, sí. A veces ahí, con eso tal vez quisiera introducir un poco la conversación. Hay libros, autores que hacen que uno no se quede solo en la lectura, sino que como que lo impulsan, lo empujan, lo motivan a continuar esas lecturas mediante la escritura. Y yo creo que esto es un ejemplo, ¿verdad? De libros y autores, un libro podríamos decir, a medio camino entre el ensayo, la opinión, ¿verdad? Principalmente sobre lectura. Yo digo que este tipo de libros es como un inventario de las lecturas del autor, ¿verdad? De aquellos autores, de aquellos libros, de aquellos temas que por una u otra razón despiertan una afinidad en el autor y lo llevan a escribir artículos, ¿verdad? Que perfectamente podrían estar en las páginas de opinión de un periódico con un lenguaje accesible a todo el público, un lenguaje
agradable, ameno, ¿verdad? Comprensible y al mismo tiempo profundo, ¿verdad? Que es un poco que constituye esto un poco las características de este género, ¿verdad? Cómo hacer que una reflexión sobre literatura esté al alcance de todas las personas. Y yo creo que esto es un poco lo que pasa con este libro tuyo, con los ensayos que lo conforman y un poco con la mirada tuya. Yo quisiera empezar tal vez preguntándote por una anécdota que está ahí, que a mí me llamó mucho la atención cuando leí el libro por primera vez, y es que cómo llega a tu casa una revista y en esa revista de modas está la mención a dos autores fundamentales del siglo XX, como son James Joyce y Franz Kafka, y por otro lado el filósofo alemán Nietzsche, ¿verdad? Y que vos, siendo un muchacho, nunca habías escuchado ni leído esos nombres, y te fuiste a la biblioteca del colegio, entiendo, a buscar algo sobre esos autores, ¿verdad? No sé si querés profundizar sobre ese momento y sobre esos autores y eso que te pasó ahí, porque creo que de alguna manera ese inicio que llega ahí mediante una revista de modas marca tu vínculo con los libros y finalmente a lo largo de los años la escritura de este otro libro. Es interesante porque digamos que el abordaje de la literatura o de la forma en que llega la literatura hasta uno es muy variable dependiendo de donde haya nacido. Y efectivamente a mi casa llegaba Vanidades, una revista, creo que todavía sale, y tenía un capítulo siempre dedicado a la pintura y a la parte cultural. Y yo me la devoraba, que era lo único que yo podía en ese momento conocer sobre cultura en general, salvo obviamente la literatura que le daban a uno en el colegio. En esa oportunidad, esos tres nombres, y si había alguno otro, se me olvida, yo fui a buscarlos, por supuesto en el colegio no había un libro de ellos, nada, pero sí había un diccionario de autores grande, entonces lo fotocopié. Y esas hojas me acompañaron durante muchos años, después me las llevé para Zamorano. Fueron mis primeros acercamientos a ese tipo de autores y a ese mundo que es inagotable, ¿verdad? Porque pues uno sigue toda la vida encontrando textos que lo deslumbran, ¿verdad? Por cierto, Joyce no fue fácil y no creo haberlo comprendido en toda su complejidad. Mauricio. Por supuesto que es complejo. Ahora, Santiago, ¿dónde quedaba ese colegio donde vos estudiaste de secundaria? Eso es en Avangares, en las juntas de Avangares, el colegio donde yo estudié. Hice bachillerato. Y en los cursos esos de literatura que daban en el colegio, ¿te acordás algunos de los autores que estudiaron? Bueno, los nacionales, ¿verdad? Joaquín Gutiérrez, Jovinsky, por supuesto Carmen Lira, los que eran como más emblemáticos y para mí eran como el canon de la literatura costarricense. Después obviamente hay otras figuras que se van añadiendo, pero era como la generación del nacionalismo. Eran antologías realmente, donde había muestras de lo que ellos hacían y por supuesto de Bravo también aparecía por ahí. Eran esos autores, digamos, con los que uno se acercaba a lo que podía ser una literatura nacional, cosa que hoy día no es así, ¿verdad? ¿Por qué no es así? Porque los temas que se abordan son de índole más cosmopolita y son muchos los autores que escriben ahora. En ese tiempo no eran tantos los que estaban consolidados. Por ejemplo, llegó Hernán Elizondo Arce, que fue un escritor importante en Costa Rica, y cuando él llegó al colegio, para mí aquello fue maravilloso, conocer a un escritor y oírlo hablar. Él hablaba de una manera muy florida. Esos pequeños acercamientos a los mismos escritores del cantón, doña Ofelia Gamboa, Antonio Bando, para mí eran figuras que yo admiraba y desde lejos, porque yo era muy tímido y no me acercaba a ellos, pero fueron experiencias inolvidables para mí. ¿Cómo no? Ahora, Santiago, que decís Avangares y bueno, el Guanacaste, yo creo, ¿verdad? Bueno, es mi opinión, que uno de los aspectos más llamativos, más importantes de este libro, y creo que de tu literatura, algo de lo más valioso es que abrís una perspectiva para pensar Guanacaste desde un punto de vista literario, ¿verdad? Hay una discusión en estos momentos, de hecho, la próxima semana vamos a tener una
conferencias sobre eso. En cuanto a la relación entre el Valle Central y las regiones fuera del Valle Central en Costa Rica, ¿verdad? Y cómo tradicionalmente lo que ha ocurrido es que el predominio cultural ha estado en el Valle Central, y que cuando se va a contar algo de las otras zonas, de las costas, de otras provincias, se hace desde la perspectiva del Valle Central. En el caso tuyo, vos estás en Guanacaste, sos de Guanacaste y escribís sobre temas guanacastecos. Antes de profundizar sobre un par de ensayos que están aquí en este libro, me gustaría oír tu opinión sobre eso, sobre esa tensión entre el centro y la periferia, para llamarlo de alguna manera, o cómo se ve esa cultura del Valle Central desde tu perspectiva, y cómo se ve Guanacaste, cómo pensás vos Guanacaste literariamente. Bueno, yo la literatura no le veo fronteras, ¿verdad? Y se sabe que la literatura mundial es una nación, una república. Digamos, cuando yo leía a Calufa, pues ahí aparecía Bancares, o al mismo, en sus libros aparece Bancares, y lo mismo pasaba con Fabián. O sea que no está limitado geográficamente a la literatura a la Valle Central. Inclusive las novelas bananeras, pues hablan de zonas bananeras. Y quiero decir con esto que a veces lo que hay es una especie de prejuicio de creer que los que generan literatura en esos lugares siempre van a ser folclóricos, siempre van a ser típicos, siempre van a ser, etcétera. Una literatura, digamos, que no es que es como muy tradicional. Y entonces, de buenas a primeras, la gente dice, no, pues este es otro guanacasteco que viene con cuentos guanacasticos. Otra vez me va a hablar de lo de siempre. Ese es un prejuicio que hay, pero de aquí para allá yo no tenía esa división. Yo no tenía ese prejuicio. Para mí, yo admiraba a Calufa, yo los admiro, y desde siempre, José León Sánchez. ¿Qué sucede? Es cuando uno quiere meterse en ese mundo de la literatura, donde uno empieza a ver que ya hay codazos, hay omisiones, hay ignorancia, hay gente que te habla hoy y mañana no te conoce, cosas de ese tipo. Y entonces uno dice, bueno, carajo, aquí hay algo raro. Si es una cosa tan bella la literatura y no hay campo para todos, ¿por qué se dan estas cosas? Eso uno lo experimenta. Y hay que tener, digamos, como la convicción de que uno tiene que seguir y no hacerle caso a eso para seguir. Yo soy una persona que puedo decir que he vencido mucho esas barreras, pero no son temáticas, son sociales, son a veces clasistas, que yo he notado digamos, en el ambiente literario nacional, pero no todas las personas. Hay muchas personas que más bien le tienden la mano a uno. Y ahora yo creo que el hecho mismo de ser de un área marginal, pues, digamos, literalmente hablando, no digamos económicamente, que también lo es, se ha convertido... Esa parte no la creo tanto, pero bueno. Sí, pero digamos, se ha convertido más bien en una ventaja o un plus para mí, porque eso hace que tenga cierta presencia como representación de esas áreas a las que pertenezco. Ahora, temáticamente abordo temas de asuntos de Guanacaste, porque obviamente es lo que más conozco y es lo que también quiero decir, porque hay mucho que decir, ¿verdad? Bueno, eso es lo que decía Hemingway, ¿verdad? Uno escribe lo que mejor conoce. ¿Ah? Pero, perdón, un día escuché a un escritor, creo que argentino, que decía que él escribía de lo que no sabía. A mí me parece una postura interesante. Yo creo que eso es pose, ¿verdad? Porque uno no puede escribir de lo que no sabe. ¿Eh? Bueno, pero él lo decía muy categóricamente. Es una frase efectista, seguramente, ¿no? Que lo es, sí, pero habría que ver si es cierto. Llama la atención y uno lo lleva uno a buscar qué es lo que dice el escritor. Ahora, volviendo al tema guanacasteco, creo que dentro de este libro, el ensayo, el mejor ensayo de este libro, por lo menos a mi juicio, es el que hace sobre Ninfa Santos, ¿verdad? Y sobre la vida de ella, que inicia en una ciudad de Liberia, creo que contada por la nostalgia, ¿verdad? Una reconstrucción de la ciudad de Liberia de hace
de hace bastantes décadas. Entonces, a mí me gustaría primero que nos hablaras un poco de esa ciudad de Liberia en la que crece Ninfa Santos y después que nos contaras quién es Ninfa Santos. Bueno, Liberia es una ciudad donde si vas y recorres algunas calles, te va a invadir la nostalgia. La calle real que llaman, ahí tiene unas casonas solariegas hermosísimas. Son maravillosas, ahí está. Sí. Sí. Entonces, cuando estás ahí, es como cuando uno iba a Barba, que está todo diseñado para estar ahí en un lugar donde habían ocurrido cosas hacía 200 años, 100 años. Bueno, ahí pasa eso. Y realmente es un lugar mágico. Y ella nació en San José, pero su familia es de Liberia. Los Santos son de Liberia. Y ella iba a pasar temporadas allá, donde unas tías, creció con una tía porque ella queda huérfana pequeña. Y allí está la casa donde ella estaba pequeña, o iba jovencita. Inclusive estaban unos árboles, ahorita se me olvida el nombre, pero unos árboles que probablemente estaban en su época, años 30, 20, por ahí. Ya no están, en poco tiempo los cortaron, ¿verdad? Pero el ambiente que ella vivió, uno lo puede respirar, uno lo puede palpar, o por lo menos uno cree que lo está palpando. Y de ahí que se construye un poquito eso. Esa ciudad hermosa que es Liberia, y sobre todo esa etapa antigua de Liberia que es muy linda porque las casas son de bajareque, con la Puerta del Sol y esas cosas que ya no se ven, ¿verdad? Entonces es inevitable ir a Liberia y no sentirse nostálgico. Eso es lo que creo que trato de recrear y de alguna manera hay mucho de eso. Ahí, entre la modernidad que la ha ido invadiendo, hay mucho de eso, creo yo. Sobre todo en la parte de arquitectura. Así es, y principalmente en esa calle real que ahí está y que por suerte la han conservado. Y ahora, ¿quién era Ninfa Santos? ¿Y por qué el interés tuyo en Ninfa Santos? Bueno, yo ni sabía que existía, como pasa con un personaje como ella, que es un personaje fascinante, ¿verdad? Ninfa, además de una gran poeta, es un personaje humano fascinante. Leí un ensayo que escribió sobre ella, Antidio Cabal, que fue lo primero que yo tuve como noticia, una revista que se publicó acá. A mí me regalaron el borrador de la revista y ahí me enteré que había existido esta señora. Comencé a buscar y había muy poco. Después, por supuesto, don Antidio hace un análisis de poesía muy intelectual, como es típico de él, ¿verdad? Y a veces difícil de entender. Pero los ejemplos que puso de poesía pues, indicaban a uno que estaba frente a alguien realmente con una gran sensibilidad y talento poético. Sin ser yo especialista en poesía, es tan impresionante que hasta a mí, digamos, me llegó. Por otro lado, el hecho que se hubiera ido para allá y que no se mencionaba la parte de Yolanda y de Eunice, pues me hablaba que se había ido a México, pero no exactamente exiliada. Ella se fue por razones personales que yo no conozco. Y primero se fue donde una hermana que era casada con un diplomático mexicano. Ellas eran unas mujeres muy hermosas, muy lindas. Y de hecho, conozco a algunas de ellas aquí y son mujeres de una belleza realmente muy grande. Son muy bellas. Y ella lo era. Bueno, allá hace su vida con Hermilo Abreu, se casa y tienen una hija que está viva. Hace poco me enteré que está haciendo una investigación con ella. Ojalá. Siempre quise que se hiciera un estudio sobre ella. Y debo decir que se lo ofrecí en el Colegio de Costa Rica, se lo ofrecí a alguien y no pudo hacerlo. Porque creo que ahí había mucho que saber sobre ella. ¿Qué conocí de ella después? Bueno, apareció el libro de Fabiana Bradou, una francesa que se afincó en México y se puso a escribir sobre mujeres famosas de México, ¿verdad? Las mujeres como Frida Kahlo y otras que
que fueron famosas en su época y algunas han llegado hasta hoy día su nombre. Y se fue a entrevistar a Ninfa para que ella le contara sobre esas mujeres. Y al final terminó Ninfa incorporada a esa galería de mujeres de las que ella escribió biografías, y así me enteré más sobre Ninfa. En Liberia visité a sus familiares, pregunté a otras personas, pero muy pocos sabían de ella, realmente muy poco. Ahora se ha investigado más y doña Maggie Bon, no, la señora Bon Peggy, ella sabe mucho sobre ella porque fueron profesora de amigas. literatura, sí, cómo no. Sí, ella fueron amigas, se intercambiaron correspondencia y en un encuentro que se hizo de literatura dedicada a ella, me invitaron y compartí con esta señora Monpegui una conferencia. Bueno, yo di una charlita de Ninfa y ella habló de ella con mucho más conocimiento ya personal, ¿verdad? Y ella ha escrito de que yo creo que ella es una fuente importante de información sobre Ninfa. Ahora, ¿quién fue Ninfa? Ninfa fue una mujer que, bueno, ella pasó sus vicisitudes, algunas de las cuales se narran en el ensayo, pero era una persona decidida, no volvió a Costa Rica, que yo sepa, y se mete al servicio diplomático de México y se llega a destacar ahí. Y con Hermilo aprendió a hacer tertulia intelectual con los intelectuales de México de la época, ¿verdad? Estaba Rulfo, bueno, ahorita Efraín Huerta, gente así. Alfonso Reyes, mencionas ahí también. Alfonso Reyes también, sí. Se reunían en casa de Hermilo. Hermilo era como un gestor de esos encuentros y ella aprendió eso y después lo siguió haciendo, tanto que lo llevó que en la última etapa de su vida, cuando estaba confinada a su silla de ruedas, ahí llegaba y alrededor de ella se ven fotos donde se reunían con ella a hablar, porque era una persona que tenía mucho que hablar sobre literatura y sobre lo que tiene que ver con la literatura. Bueno, eso es como una línea de continuidad a lo largo de todo ese ensayo, ¿verdad? Las tertulias. Las tertulias que empiezan en Liberia y que continúan después en la casa con su esposo y después por ella misma, ¿no? Siempre como alrededor de la tertulia. Y te llamó la atención a vos porque ordenás eso así, ¿verdad? Porque creo que es una faceta que también habla de una mujer muy solidaria, que ahí llegaba ese gran intelectual y también llegaba una persona desconocida y pedía ayuda y ella la brindaba. Y ella estuvo también en Nueva York y en Italia y siempre en la Embajada de México, siempre la gente encontró el apoyo de esa señora. Y yo creo que, bueno, en estos momentos extrañamos mucho esas tertulias, ¿verdad? No solo por la pandemia, sino porque esa es una costumbre que se fue perdiendo, ¿verdad? Y si hay algo antitético de las tertulias son las redes sociales, ¿verdad? Donde cada cual se escucha a sí mismo y es difícil entrar en una conversación, difícil y de alto riesgo entrar en una conversación por redes sociales, ¿verdad? Por lo menos en Facebook. Entonces, eso de las tertulias viene a ser literario porque por extraño en estos momentos. No sé si compartís esa opinión. Sí, es paradójico, ¿verdad? Aunque ese ensayo yo lo escribí hace tiempo, la verdad es que hoy día de las cosas que uno extraña es esto. Yo lo que hago es llamar por teléfono a una gente con la que quiero conversar. No me quedo a la espera del café porque ya se han enfriado varios cafés esperando amigos, ¿verdad? O yo no voy donde ellos. Entonces, no nos queda más que propiciar, aunque sea estos medios. Y yo creo que, si bien son un pálido sustituto de una tertulia cálida donde uno te puede discutir y enojarse y contentarse, ser sarcástico, hacer muchas cosas que precisamente las redes no permiten, porque entonces la gente se molesta y uno se pone sensible, porque no puede ver la forma en que está diciendo, el gesto, el ánimo con que está diciendo aquello. Claro. Pero no nos queda de otra, y no es despreciable que hagamos conversaciones como estas o esta que se hacen, esta que está propiciando, por ejemplo, Juan. No, pero yo no me perdono, yo no quiero que malentiendan, no me refería a estas, me refería a las redes sociales, a comunes y corrientes. Esto es una maravilla, sí. Esto es una maravilla, sin ninguna duda, ¿verdad? Allí aprendiendo, sí, no, estas son lindísimas. No, digo, en las redes yo he ido aprendiendo cómo es el asunto, ¿verdad?
cómo evadir la polémica insustancial. Lo que quiero decir es que la espontaneidad de la tertulia en persona se pierde, ¿verdad? Y ella disfrutaba mucho eso. Me imagino que debe haber sido conversaciones donde a veces hablaban todos, ¿verdad? Sí, cómo no. Bueno, hay otro personaje, ¿verdad? Personaje dice uno porque está en un libro, digamos, otra persona, otro autor que mencionas, guanacasteco también, que es Hugo Rivas. Y vos decís que no fue como muy bien tratado, no muy bien reconocido, y que está su obra como a la espera de que llegue algún guanacasteco con recursos e invierta en ella. Más o menos es eso lo que entendí. ¿Quién era Hugo Rivas y cuál es esa, qué escribió, qué pensó y qué pasó con su obra? Bueno, hoy precisamente hablaba con un destacado escritor nacional y me decía que en un libro de Hugo Rivas estuvo como 10 años, yo creo que son como 5 años, a la espera de que se publicara en una editorial que es del Estado. A 5 años. Y se muere él y después de que se murió lo sacaron ahí. O sea, Hugo Rivas fue objeto de muchas de esas cosas que estaba hablando yo que son como prejuicios que hay contra los, no solo contra los guanacastecos, probablemente contra los pontarenenses y contra los limonenses, por lo que he escuchado de ellos es igual. Hugo vivió relativamente poco, él murió joven, pero ya cuando él muere, 38 años que tenía, se había ganado el premio Joven Creación, que era el más prestigioso en aquel tiempo, bueno, sigue siéndolo, pero era muy mentado. Y el Premio Nacional de Novela, con esa orilla sin nadie, que son libros que deberían de reeditarse para que lo conozcan. Aquí hace mucho tiempo no se hace una antología de cuentos donde él podría aparecer. Apareció Para no cansarlo con el cuento y ninguna otra que yo sepa. Salió en una que se llama Cicatrices, que la hicieron en Nicaragua, centroamericana. Y él es un excelente cuentista. Se cuenta que cuando él ganó el joven Creación, el jurado, que estaba compuesto por don Fernando Durán, don Joaquín Gutiérrez y otra persona que no sé quién es, ellos vieron el talento de él en un cuento que se llama Golpe de Estado. Y bueno, este es una joya, esta es una promesa de la literatura nacional, hay que cuidarlo. Bueno, lamentablemente él muere relativamente joven y dejó esas obras. No sabemos si hay algo más. Y sí debe reeditarse, no por un guanacasteco altruista y millonarios. Podría ser un meseteño altruista y millonario, de Alajuela, por ejemplo. Pero yo creo que sí, una editorial donde se desempolvan textos antiguos, ahí se podría hacer, claro. Hay un asunto interesante. Yo pienso que, bueno, que la literatura no es entretenimiento sin ninguna duda, pero es mucho más que eso, ¿verdad? Por los temas que toca, por todo lo que está implícito en una novela, en un cuento, cuando son obras de calidad. Y yo creo que con León Pacheco, en ese ensayo tuyo, por lo menos decís algo que me hace pensar en esto. Y es que tu formación política, tu formación ética, se alimentó de esos textos, ¿verdad? ¿Cómo es eso, verdad? De empezar a formarse un criterio, sobre todo cuando uno está más joven, cuando está en el colegio, cuando está empezando en la universidad, a formarse un criterio sobre las ideas políticas, socialdemócratas en este caso, pero pueden ser cualquiera, formarse un criterio sobre esas ideas, formarse un criterio estético, formarse un criterio ético incluso, cómo va uno formando toda esa manera de estar en el mundo por medio de la literatura. ¿Cómo pensás eso? Y a propósito de ese ensayo sobre León Pacheco. Sí, bueno, a León lo leía en el periódico, ¿verdad? Y después leí un libro de ensayos de él. A mí me parecía fabuloso que él haya estado en París. Y en ese tiempo se me metió la idea de que para ser escritor había que estar un tiempo en París, como hicieron varios latinoamericanos que se fueron para allá. No obstante, después te das cuenta que no. Porque eso que decir de que uno se forma a través de lo que lee, también uno se deforma. No todo lo que aprende después le sirve para los efectos que uno quiere, como escritor o como lector, o los gustos que desarrolla. Pero León fue muy importante y fue un intelectual con una experiencia de vida valiosa.
es difícil desempolvarlo, porque cuánta gente está interesada en leer a León Pacheco. Ojalá lo hicieran. Para muchos es un nombre totalmente desconocido. Uno de los problemas que hay con las nuevas generaciones es que la gente joven no ha leído mucho, ¿verdad? Porque ha vivido poco. Y entonces se va omitiendo la lectura de gente que uno dice debería ser como un camino que hay que pasar. No para quedarse en él, pero deberían de pasar. Y entonces nos quedamos con 3, 4 figuras. Y bueno, una de las cosas que uno hace tratando de aportar algo diferente es abordar autores que no están tan vigentes, o bien enfoques novedosos, diferentes de lo tradicional, de obras o de autores. Eso es lo que uno trata de hacer bueno, por lo menos yo cuando escribo estas cosas. Eso se nota en cada uno de estos ensayos, ¿verdad? Ahora, tal vez interrumpiendo un poco el recorrido que vengo haciendo por los ensayos, una pregunta personal, ¿verdad? ¿Cómo un agrónomo, y tal vez llena de prejuicios míos, ¿verdad? Pero ¿cómo un agrónomo se interesa por la literatura? Un día me hicieron una pregunta parecida y leí la digo respuesta. Que mi abuelo era agrónomo también, vos lo conoces. Sí, tu padre lo conocía. Mi abuelo, sí. Un gran agrónomo. Fíjate que un día me hicieron esa pregunta. Bueno, a mí la literatura siempre me acompañó. En Zamorano me leía 2 libros por semana, aparte que estaba estudiando. Y ahí el estudio un poco exigente, bastante exigente. Y siempre en mis soledades, en los lugares que trabajé, que eran lugares retirados, siempre había libros, ¿verdad? Siempre me acompañó. Pero he llegado a decir un día esto, me parece una buena excusa. Yo realmente soy un escritor que por un tiempo trabajó de agrónomo. Porque yo la literatura... Esa está buena, sí. La literatura la amé desde que conocí la literatura allá en la finca, allá adentro. No, en un paréntesis de tu vida, fuiste agrónomo. Así es. Claro, yo amo mi profesión y me dio mucha oportunidad en la vida, pero creo que tengo que verlo así, porque antes de agrónomo ya estaba interesado en la literatura y había escrito un poema, ¿verdad? Poema entre comillas. Bueno, un personaje, otra vez digo personaje, él está vivo y es amigo de nosotros, pero porque está en el libro, que es absolutamente literario, es José León Sánchez, ¿verdad? Vos le dedicás un ensayo a José León y decís ahí, creo que distanciándote, diferenciándote de las personas que lo vieron en algún momento como un criminal, como fue presentado por allá por los años 50, que vos siempre lo viste como un escritor. Y tal vez si nos contás un poco cómo fue ese primer momento de encontrarse con José León, después tu lectura de La Isla de los Hombres Solos, de Campanas para llamar al viento, de Tenochtitlan, de alguno de los cuentos y bueno, de esa obra de José León que le ha dado tantísimo reconocimiento. No sé si nos hablas un poco de esa experiencia con José León Sánchez. Sí, yo cuento que mi acercamiento a José León Sánchez fue totalmente ajeno a su trágica involucramiento en lo de la Virgen. O sea, yo vi a un señor que estaba arreglando la escuela de mi lugarcito, un lugar recóndito de aquella época, y yo decía, pedirle libros, no tenía libros. Y él me lo enseñó y era La Isla de los Hombres Solos, José León Sánchez. Y a mí se me quedó aquello en la mente. Yo no sabía quién era José León Sánchez. Tampoco conocía el libro. Entonces, ese acercamiento a esa figura, sin el prejuicio de lo que había pasado en su vida, me da una visión diferente a la mayoría de las personas. A mí hay gente personas todavía que se les habla de José León y inmediatamente salen, sí, el de la basílica, cosas así. O sea, es un prejuicio que probablemente les impide acercarse a ese maravilloso escritor. Y efectivamente, no voy a decir que la mejor novela de León es su vida, pero sí una de las mejores que ha escrito. Es fabulosa la vida de él. De lo que cuenta, de lo que se puede creer, porque él tiene mucha imaginación, se le desborda la imaginación, y de lo que efectivamente sabemos de él. Es un caso insólito. Ese ensayo que está ahí, yo lo escribí tratando de hacer conciencia para que a José León se le concediera el premio Magón. Hubo que hacerle ciertas modificaciones. ¿Por qué? Porque José León Sánchez fue un niño agredido por la sociedad. No tengo idea de qué cosas habrá pasado José León en su niñez,
pero este país tenía que reconciliarse con ese niño agredido. Y la forma de reconciliarse era precisamente que le concedieran el perdón. Bueno, ya se lo dieron, ¿verdad? Esas son cosas que pueden parecer utópicas, pero yo creo que dentro de su corazón él está mejor hoy día que antes de que le dieran ese premio, porque se lo merecía y habían ciertos prejuicios, yo no sé si de índole político o religioso, pero no literario, puesto que Campana para llamar al viento y Tenochtitlán son novelas que están al nivel de cualquier gran novelista de América Latina. Bueno, y La Isla de los Hombres Solos es un documento de barbarie, ¿verdad? Que permite pensar Costa Rica de otra manera, de otra perspectiva, ¿no? Sí, como documento, lo que quiero decir es que esas dos quiero decir, considerando también su naturaleza novelística, pero se puede pensar como un documento, digo eso en el sentido de como un registro de la barbarie que también ocurrió en ese lugar, ¿verdad? Porque hay que recordar que esa isla fue presidio después de que se abolió la pena de muerte, es decir, después de la pena de muerte ese era el castigo más severo que existía. Así es. Sí, es un libro que va a quedar en la historia de Costa Rica. Mientras exista México y Costa Rica, José León Sánchez va a existir. Esa es la idea que tengo yo. Y obviamente La Isla de los Hombres Solos es el libro más reeditado que hay en Costa Rica y por alguna razón tendrá. Sí, cómo no, claro que sí. Ahora, me parece que cuando yo leí el libro, había un ensayo también sobre Alberto Cañas y por eso en el prólogo yo menciono a Alberto Cañas. Ahora en esta versión no está sobre Alberto Cañas, pero sí me gustaría que te refirieras un poco a la figura de don Alberto, ¿verdad? Bueno, sí, lamentablemente hubo una confusión de originales y la que se publicó no incluía un ensayo de don Alberto y otro de Augusto Monterroso. En una próxima edición, me dijo mi editor, se van a incluir. Muy bien. Pero por ahora se va así. Y otra cosa que quiero aclarar, muy importante, es que precisamente por ese papeleo, digamos, aunque fue todo digital, en el ensayo Ninfa Santos se consigna el nombre del único libro erradamente. El nombre es Amor quiere que muera. Y yo puse Amor no quiere que muera. ¿Por qué puse no sé? Pero, y aparece como Amor no quiere que muera. Entonces la gente va a detectar, quienes busquen el libro, que no se llama así, pero se llama muy parecido. Ese es un verso, creo que de Garcilaso, no sé de quién, pero es de alguien. Amor quiere que muera. ¿Qué publiqué Don Beto? Cuando Don Beto, o cuando presentaron el libro de Don Beto, 80 años no es nada. Don Fernando Durán, que era el director de la editorial de la UNED, me invitó y compartí mesa con unos señorones que yo no merecía estar ahí, pero bueno, la vida me puso ahí. Estaba don Beto, don Eugenio Rodríguez, don Fernando y yo. Yo calzaba por lo de viejito, pero además no. Sin embargo, me propuse hacer un ensayo donde yo empiezo hablando primero del licenciado Alberto, no sé, Francisco, no sé, Cañas Escalante. 2 párrafos después ya le iba quitando el licenciado, después le fui quitando los 2 nombres. Y ahí sí lo fui disminuyendo, de tal manera que al final digo que lo único que yo no le envidio a don Beto Cañas es que él no puede disfrutar la lectura suya, la lectura de sus escritos como la disfruto yo. Eso es un panegírico, don Beto. Yo sé que hay gente que a don Beto lo objetaba, pero la verdad es que nosotros chicos a veces no nos damos cuenta de la inferencia, la influencia que ha tenido la presencia de ciertos personajes históricos que tienen su parte mala, su parte polémica. Pero en el caso de don Beto yo quise enfatizar todo lo negativo. Y digo una cosa que hay gente que le va a caer mal. Pero yo digo que hay gente que decía, don Beto no deja hablar al interlocutor. Y yo digo, cuando son pocos los que están en capacidad de interrumpirlo para decir algo más interesante que lo que está diciendo él. Como nos queda poco tiempo, voy a hacer como una mención. Interesantes. Don Roberto, a la par del trabajador, y sin tuitear desde la sensibilidad hacia el trabajador que hace el trabajo físico. Dice don Roberto Sosa que el cansancio de un trabajador es más que el universo.
el cansancio significa más que el universo. Es una frase increíble. Dora Brother, a veces yo utilizo mis Dora Brother de Modiano, o Modiano. Yo a veces utilizo algunos de mis ensayos para sustentar mis tesis, mis visiones de cómo abordar la escritura, o cómo hacerla, o cómo intentar hacerla. Esto es una novela que no parecía tener ficción. A partir de un anuncio se desarrolla una historia donde todo parece ser cierto. Entonces me acuerdo yo cuando alguna persona dijo que en Costa Rica la novela histórica se ajustaba mucho a la realidad, como un pecado, ¿verdad? Cuando yo creo que más bien adolecen de ser muy tangenciales con la historia. En el caso del 48 no he leído novelas que aborden así firmemente eso. Entonces esa novela me sirve para un poco decir que, bueno, eso no es una mala idea. De hecho, hay 3 categorías de novela histórica. Hay una balanceada, hay una que tiende más a la historia y otra que tiende más a la ficción. Me decías, a Parra, por casualidad, cuando cumplió 80 años, estaba yo llegando a Santiago de Chile y a 200 metros del hotel le celebraron los 80 años, entonces me fui para allá. Esa vez escribí un primer ensayito. Después, cuando cumplió 90 años, se me ocurrió ver escribir. Me lo publicó la Revista Nacional de Cultura. Y cuando se le concedió el Cervantes, volví a escribir sobre él. El de Kafka es una visión que me dio la lectura del libro de su amigo Max Brod. Max Brod, de un Kafka que no era tan tétrico, patético o melancólico como los quieren hacer ver. Fue un muchacho normal y corriente que tuvo sus problemas con sus padres. Y por ese énfasis en sus relaciones de pareja en ese ensayo, ¿no? Sí, pero tenemos la idea que era una persona como muy triste. No. En la fotografía se le ve muy alegre y anduvo paseando por muchos lugares, conoció bastante. No, bueno, y si hay 2 escritores que en América Latina cambian la literatura, ¿verdad?, del siglo XX y que de alguna manera anteceden lo que ocurrió después con el boom, son Borges y Juan Rulfo. Y vos le dedicás un homenaje a Juan Rulfo, ¿verdad?, en este libro. Cuento ahí, precisamente tiene que haber algo para que yo me motive.